Buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto. Hoy es jueves, se va terminando una semana más de confinamiento. Como confinados están mis dos amigos con los que vamos a platicar hoy, Juan Ignacio Zavala. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Carlos? Bien, encerrado, pero bien. Encerrados. Nacho, ¿cómo vas? También ahí la vamos llevando. Ahí la vamos llevando. Hoy queremos tocar un tema, primero porque tenemos el pretexto, y lo voy a decir abiertamente para que no lo diga Nacho. Nacho lleva un rato que su investigación se trata del federalismo, pero creo que lo que ha pasado en los últimos días empezó a suceder, digamos, desde que llegó Andrés Manuel López Obrador, pero lo que ha sucedido con el asunto de salud vuelve a poner en el foco, el problema de la relación de la federación y los estados con la federación, y a veces los estados y sus municipios. Queda claro que para los asuntos del regreso, muchos de los gobernadores ya han advertido que ellos van a hacer básicamente lo que ellos crean que tienen que hacer. Con lo cual, pues a veces, no creo que esté mal, pero pues de repente todos los mensajes se vuelven diferentes de un lado a otro, ¿no? Ya lo dijo Claudia Sheinbaum, creo que ella claramente hace su propia estrategia, pero lo dijo en algo Miguel Barbosa también, lo están diciendo otros gobernadores. Hablemos de federalismo. Entonces le voy a dar la palabra a Nacho Marván para empezar. Ya dije que él lleva un rato, que su investigación de ahora es este desastre, porque ya lo hemos visto en policía, en seguridad, en educación, en repartos de dinero y cobros de impuestos. Hoy en salud. Nacho, empieza. Mira, todo federalismo es complejo porque distribuye competencias, hay quien más claro o menos claro. Pero no hay sistema más complejo de gobierno en el mundo que presidencial y federal, simple y sencillamente porque tienes dos niveles de ejecutivo unipersonal, en donde los incentivos, como dirían los tecnócratas, no necesariamente se alinean, y los intereses no necesariamente se alinean. En condiciones normales, ya de por sí es abigarrado y barroco cualquier esquema federal. En condiciones de crisis, pues empieza a hacer agua por todos lados. Entonces yo creo que aquí primero sí tenemos un problema, creo que más de comunicación que de federalismo. Lo que está pasando en términos de federalismo es relativamente normal. Lo que pasa es que la comunicación, nos hemos ido con la finta, digamos, de una comunicación nacional, en donde, si bien es cierto, en el subtexto ha habido la competencia de los estados, la competencia de los municipios, todo cargado hacia la comunicación nacional, que obviamente no resalta, digamos, la capacidad y las necesidades que tienen que enfrentar los estados. Más o menos las cosas se acomodaron y vimos ciertas disputas en las diferentes fases de la pandemia, de cómo empezar la sana distancia, la instrumentación del sistema de salud y demás. Y obviamente, al momento, digamos, de la recuperación, digamos, del regreso a la nueva normalidad, resalta muchísimo, y creo que es lo que estamos viendo en estos días de manera muy clara, pues la responsabilidad personal o unipersonal que tienen los gobernadores y en algunos casos incluso los presidentes municipales frente a qué va a pasar cuando regrese. Aquí no va a haber pretexto, aquí es cómo regreso, entonces depende de mí las medidas, entonces obviamente pues ahí sí hay un distanciamiento o contradicciones. Creo que es muy similar a lo que pasa en Estados Unidos y muy similar a lo que pasa en Brasil, que son presidenciales y federales. Complicadísimos. Juan. Bueno, sí, creo que aquí, venía un pleito del presidente con los gobernadores, que bueno, pues, digamos, tiene cierto sentido en el caso de una presidencia como la de López Obrador. Recordemos que a Fox, que es cuando salta y nace la CONAGO, es cuando los gobernadores del PRI dicen, no, vamos a competirle al presidente y vamos a hacernos un bloque en contra de lo que vaya a decidir él. A Calderón, Peña les tocó más o menos a balanceada, y aquí no es tanto en términos de recursos los gobiernos que tiene, por ejemplo, el partido del presidente, que lo que tienen los otros partidos, pero digamos, la pandemia vino a reventar esto de alguna manera, ¿sabes? Porque el presidente realmente los desprecia a todos los que no están ahí a su lado, ¿no? Bueno, no los ha visto, no ha tenido uno solo, ha mandado a los de abajo a verlos. Así no ha tenido una reunión con los gobernadores en toda la crisis. No los ha tenido, y eso habla pues mucho del tipo de relación
que él cree que debe de tener con los estados. Más allá del error de los errores de comunicación, que hay muchos, también es una situación muy compleja para los estados y para la federación misma, ¿no? Subrayando lo que dice Nacho. Pero también hay un problema clarísimo de convivencia política, remarcado y subrayado por la actitud del presidente hacia los gobiernos estatales. Esto en momentos en los cuales hay una crisis de salud, hay temor, hay pánico por parte de los habitantes, hay desesperación por parte de los gobiernos estatales, no digamos algunos municipales, pues bueno, creo que pone en jaque este tipo de relación, y creo que los considero un poco despropósitos en el momento, aquello de revisar el pacto federal, etcétera, porque digamos estamos en una situación... El pacto fiscal, ¿no? Sí, no tiene caso hacerlo, pero nos habla de cómo están reventados los vasos comunicantes, ¿no? Creo también que un poco la estrategia en general para muchas cosas del gobierno es vamos a hacer esto, pero si no quieren, no. Entonces es muy difícil de esa manera poder caminar de la mano con el gobierno federal para muchos gobiernos estatales, ¿no? Yo creo que... Me gustaba, Nacho, lo que decías que le está pasando a Trump. No he seguido tanto lo que le está pasando a Brasil con sus gobernadores. Porque el problema real es que sí, estas faltas de comunicación única, digamos, ¿no? Estas dobles comunicaciones, pues acaban poniendo en peligro, pues, la salud. Consecuencias. Tiene consecuencias muy serias, ¿no? No es como, me peleé porque no te mandé tu participación, ¿no? Mira, esta doble comunicación puede ser muy seria, ¿no? Brasil, tengo menos información, pero sí le he seguido más o menos, y yo creo que Bolsonaro tuvo el acierto de ser tan pésima su gestión que unió a todos los gobernadores y al Congreso en contra de él. O sea, simple y sencillamente lleva 3. Pero en Estados Unidos sí hay un cruce esencialmente partidario. O sea, aquí digamos, las diferencias ya se borraron por partido. Es de acuerdo a la responsabilidad que tiene cada quien. En Estados Unidos sí, republicanos versus demócratas, sí tiene que ver con el electorado de cada estado. Y que están en proceso electoral. O sea, las zonas urbanas, densamente pobladas, son más demócratas que las rurales, en donde la pandemia ha sido mucho menor, que son más republicanas. Sí tiene que ver con eso, pero sí los análisis te muestran un corte partidario. Yo creo que aquí en buena medida, creo que Juan Ignacio acaba de decir la frase, o dijo hace un momento la frase clave. Pues esto es mis líneas generales, digamos, pero cada quien haga lo que le convenga. Esa es la realidad del federalismo. Y sí creo que dentro de los positivos, es más esperanza que seguridad, que puede sacar esta crisis, es precisamente un reajuste al federalismo en varios aspectos, inclusive el fiscal, ¿eh? Hoy les recomiendo un artículo. Ahorita le voy a pasar el micrófono a Juan, pero ¿tú sí crees que vamos a entrar en una revisión después de esta crisis el próximo año, tal en donde los gobernadores que han crecido en posición porque están atendiendo un problema real y de todos los días, sí van a forzar a que revisemos cómo está todo esto? A ver, mira, yo creo que estos pequeños tramos de que yo tengo mi plan de recuperación o no, y todo el gestión de la pandemia, ha habido un fortalecimiento político de la presencia de los gobernadores, ¿no? Pero lo que viene el año que entra está muy complicado. Es decir, ya simple y sencillamente con el parón de la economía, ya se anunció que les va a tocar menos, de acuerdo a la ley, les va a tocar menos participaciones a los estados. Entonces, la presión política, yo no digo que se vaya a arreglar, pero están dadas las condiciones, digamos, para una presión política que lleve a la redefinición de unas nuevas reglas del juego. Juan, ¿cómo lo ves políticamente después de esto, no? Mira, muy complicado por dos cosas. Uno, por ejemplo, esta Cámara de Diputados, lo último que va a hacer es aprobar este presupuesto. Y ya se va, O sea, literalmente el año que entra cambia. Entonces, todos los que vamos a tener ahí, es muy posible que un buen porcentaje, en el caso de Morena, se muevan hacia las campañas electorales. Entonces, va a ser difícil tener esta discusión o que se dé el punto. Lo que sí es posible es que vaya a ser un tema en los estados de campaña electoral. Digamos, los estados que se han sentido amenazados, vistos para mal, que les quitan los ofendidos. Exacto, y que están compitiendo contra Morena o contra el gobierno federal, van a tener campañas
de corte local, autónomo o independiente, en términos de mensaje, y creo que eso va a ser muy relevante para ellos. ¿Por qué? Porque también, digamos, hay una parte buena en todo esto. Por ejemplo, a mí como habitante de la Ciudad de México, y que no voté por Claudia Sheinbaum, y que he sido crítica de ella, sí me ha dado gusto, me ha dado satisfacción y me ha dado tranquilidad cómo lo ha manejado en las últimas semanas. Digamos, le creo mucho más a Claudia Sheinbaum que al chambelán de México, a López-Gatell, ¿no? Le creo mucho más. Creo que lo mismo sucede con Alfaro en Jalisco, y creo que han resurgido ciertos liderazgos locales que estaban muertos. En el caso de Claudia dependían demasiado de López Obrador, o que en el caso de Alfaro dependía de poder buscar un caminito donde moverse. Entonces creo que las campañas electorales del año que entra van a tener un componente de localismo que no estaba en el panorama hasta hace un par de meses. Sí, un poco lo que decías, don Nacho, sí les dio nueva fuerza porque están ahí, están viendo a su gente, sí los hizo otra cosa, ¿no? O sea, la responsabilidad de ser gestor, digamos, o gestionar la vida, la salud de la gente, pues te obliga a que te pongas las pilas y digas, pues estas son las líneas generales, pero lo específico lo tengo que hacer de esta tal o cual manera. En teoría, digamos, el centralismo sería más eficiente, pero creo que una característica de la pandemia, y en ese sentido puede tener ventajas el complejo federalismo, es la regionalización. Tiene necesidades y partes en otro lado. Creo que señala un punto también importante, Juan Ignacio, que es donde yo me quedé de alguna manera. Es decir, la última responsabilidad de esta Cámara es aprobar el presupuesto siguiente. Y el presupuesto siguiente precisamente es cómo reajustarte no solo el boquete fiscal que te va a dejar la pandemia, sino a cómo distribuir los elementos para la recuperación que van a ser claves. Es cierto, no es poca cosa lo que va a hacer esta Cámara de Diputados, pero claro, lo van a hacer pensando en la urna de junio del próximo año, ¿no? Sí. Así lo van a hacer, no hay de otra. Señores, mil gracias, quedémonos en casa. Gracias Nacho, gracias Juan, que les vaya muy bien. Chao. Chao.